Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos los que ya están conectados por acompañarnos y por darse la oportunidad de aprender de un tema tan importante. Cuando le escribí a Mari, me encantó que, bueno, muchas gracias por aceptarlo también, ¿verdad? Y cuando estábamos coordinando la clase, yo le decía, bueno, ya yo recibí toda una sesión, una terapia. Me encanta porque es un tema que se habla mucho y ahora de todo lado uno escucha estos temas, pero creo que muy poco se trabaja en uno mismo. Le comentaba a Mari, y aquí les adelanto un poco de mi testimonio, a mí me tardó como año y medio, casi 2 años, el ponerle el nombre que era y empezar a trabajarlo como era. Y de ahí, bueno, eh, mi pasión por querer compartir lo que me ha funcionado y con Mari, bueno, las herramientas que ella tiene para poder acompañarnos y apoyarnos en el día a día con cuestiones prácticas que podamos ir trabajando esto, que no debemos verlo como algo normal, que ahora, ¿verdad? En todo lado se está normalizando. Yo digo, sí, debemos normalizar el que existe, porque hay muchas personas que les ponemos banderitas, ¿verdad? Banditas para no ponerle el nombre que es, pero la intención es que podamos, ojalá, ¿verdad? No normalizar la que se debe vivir así, porque no es el funcionamiento ideal del cuerpo. Entonces, Mari, para los que no la conocen, psicóloga, Mari también es profesora y es especialista en conductas, pensamientos conductuales. Así que ella nos va a estar compartiendo un poquito de información, qué es la ansiedad, qué es el estrés, qué es la depresión y algunas herramientas para poder identificarlas para que ojalá si estás en estas condiciones o si conoces a alguien, no haya que esperar 2 años como me pasó a mí y pues si ya llevas varios años, que ojalá las herramientas que vamos a compartir hoy te sean de mucha bendición. Y para los que no me conocen, mi nombre es Angie Núñez, yo soy consultora de bienestar y voy a estar acompañando a Mari en esta clase. Así que bienvenidos y adelante, Mari. Perfecto, muchísimas gracias, Anne, por esta hermosa introducción. Así es, bueno, mi nombre es María José Soto Vargas, soy licenciada en psicología, ¿verdad? Tengo ya bastantes años de experiencia y demás, y bueno, Angie decía que soy especialista en pensamientos conductuales porque esa es mi escuela, así le decimos nosotros. Por ahí han escuchado tal vez lo que es el psicoanálisis, humanismo. Si alguno ha tenido la posibilidad de ir a un terapeuta, me imagino que su terapeuta le ha explicado de qué escuela es. Mi escuela es el cognitivo conductual. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros estudiamos la ciencia de la mente, de la psique humana, ¿verdad? Entendiendo de que todo pensamiento lleva una acción y toda acción lleva un pensamiento, ¿verdad? Y es así como vamos trabajando los espacios terapéuticos. Y escuela o estas herramientas que vamos a ver hoy nos funcionan muchísimo en lo que es ansiedad, en lo que es estrés y en lo que es depresión, debido a que muchas veces, y ahorita que expliquemos qué es cada uno de ellos, yo les digo monstruitos. Ahorita más adelante les voy a ampliar por qué les digo así, cómo es que actúan en nuestro cerebro, funcionen de manera amarrados, perdón, a nuestra conducta o a nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, si logramos cambiar o modificar un poquitito nuestro pensamiento, eso puede hacer que nuestro día sea totalmente diferente y al ver pues consecuencias diferentes por nuestras acciones, van recuperándose nuestros pensamientos y así sucesivamente. Evidentemente, pues hay toda una ciencia que estudia todo esto, ¿verdad? Hay todos, tenemos conceptos que ver el día de hoy, pero la clase no queremos hacerla tampoco tan aburrida de conceptos porque si no nos están hablando como en chino, ¿verdad? Como en mandarín. Así que hoy voy a tratar de explicarles a ustedes yo tengo un alumno de la universidad que me dice, o sea, profe, en cristiano. Exacto. Hoy voy a tratar de hablarles en cristiano para que cada uno de ustedes en casa pues, pueda en esta etapa de la vida, ¿verdad? O nos cuesta aceptar estas circunstancias y entonces lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar por ahí un poquitito o nos hacemos los que no es con nosotros por ahí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Ah, bueno, perfecto. Es que aquí la compu me dio como un pequeño mensajito. Vamos a seguir entonces. Me gustaría primero, y así les voy conociendo un poquito, para que vayamos perdiendo la timidez, ¿qué entienden ustedes por estrés?
¿verdad? Las personas que quieran participar, tal vez para ir en un orden, pueden levantar la manita y así vamos como dando la palabra. Cuando escuchan estrés o alguien dice estoy estresado, o ustedes mismos dicen estoy estresada, estresado, ¿qué es lo que entienden por esa palabrita? Vamos a ver quién se quiere arriesgar y tirarse al agua. No sean tímidos, nada pasa. No hay respuestas malas ni buenas. Tenemos experiencias de vida. Están un poco tímidos. Eso te iba a Ahí decir, que para estabas un poco soltar tímidos. aquí para romper el hielo, sí, yo creo que bueno, a mí antes de conocer qué era, lo primero era, yo lo relacionaba a carga de trabajo. Tengo mucho trabajo, eso era el estrés. Ok, lo relacionas directamente con el trabajo. Si había mucho trabajo, es estresada. Pero no habían otras cosas en tu vida que te estresaron, Sí, claro, pero no lo reconocía como como, estrés. como estrés. Ok, perfecto. Por acá veo que Nelly tiene la mano levantadita. Entonces, adelante, Nelly. ¿Qué es para vos estrés? Nelly, si Deben ya nos estás estás hablando, en tenés mute, sí. el micrófono apagado. Entonces, no te escuchamos. Mi hijo José Esteban dice que reacción negativa a cierta problemática o incidente. Ok, reacción negativa. Muy bien. No sé si Nelly lo estará logrando por ahí. Yo quiero participar. Adelante, ¿Me Esther. escuchan? Bueno, para mí estrés es cuando mi cuerpo está más acelerado de lo que, como que más alerta de lo que debería normalmente. Ok, el cuerpo se pone más alerta. Ok, súper. Melissa por acá pone, cuando siento que estoy perdiendo control de mis pensamientos y mis emociones. Ok, vamos a ver, no sé si alguna otra persona, antes de proseguir entonces con lo que es el estrés. Vamos entonces a continuar ahora sí, a ver esta parte un poquitito más teórica, ¿verdad? Primero que todo el estrés, así, si ustedes lo buscan, si ustedes lo googlean, si ustedes lo buscan hasta en el diccionario y demás, nos indica que es una respuesta mental o física a causa externa. Entonces, el estrés no siempre es malo, como lo están diciendo por ahí algunas personas, ¿verdad? El estrés se nos da siempre ante una respuesta, ¿verdad? Ante algo que pasó a mi alrededor, en mi interior, puede ser que me esté pasando algo, ¿verdad? Y entonces tengo una respuesta física, me tenso. El bendito gorila, que todos tenemos muy por ahí encima. Es que siento como un gorila, es que me duele la espalda, es que si me acuesto me duele, si me levanto me duele, si me siento me duele. Me arratono, no sé quién le ha pasado, que se arratonan por las noches, tal vez, ¿verdad? Y usted está durmiendo tranquilo y de repente usted pega un brinco y dice, ay, ¿verdad? Y se está arratonando por ahí, dolores de cabeza, ¿verdad? Puede ser que a nivel física, pero interna, a nivel estomacal, ¿verdad? De repente me tengo mucho estrés y entonces me da diarrea, o tengo mucho estrés y me da estreñimiento, tengo mucho estrés y entonces se me acelera, ¿verdad? Por ahí las pulsaciones y demás. Entonces, todo eso son respuestas físicas, pero también se dan las respuestas mentales. Ya no puedo más, es mucho trabajo, no me va a dar tiempo de entregarlo a tiempo, no voy a poder vender la casa, no voy a poder encontrar una casa a tiempo cuando tengo que desocupar, no sé qué voy a hacer con mi hijo, con mi hija, no me siento segura, estoy muy estresada con la carrera que estoy estudiando, insomnio, por acá nos ponen, así es María, el insomnio también, ¿verdad? Y a nivel mental, estas son las causas que nos van reflejando, son ese tipo de pensamientos, ¿verdad? De ya no doy más, ya no puedo más, quiero tirar el tapón, como decimos, ¿verdad? Pero para que haya estrés, tiene que haber un estresor. ¿Qué puede ser ese estresor? Ustedes dijeron algunos ejemplos. El trabajo, el tener que entregar algo, no hablemos solo de un trabajo, sino que hablemos a nivel de
algo en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, que se nos indica todavía en la sociedad mucho a las mujeres el hecho de que la casa tenga que estar siempre ordenada, hacerse cargo de los niños, ahora que entraron a la escuela, entonces entrar dentro de la rutina nueva dentro de la escuela, que se levanten a tiempo, que estén listos, que lleven la merienda, que estén alguien en casa para recibirlos cuando salgan, y si no voy a estar, ¿para dónde van a irse sus niños? ¿Verdad? Hay algo en el ambiente que nos estresa. La relación de pareja, ¿verdad? Puede ser que ya algo no esté funcionando entre nosotros en la pareja y entonces esté muy estresada porque no quiero que se termine, pero no me está gustando tal cosa, ¿verdad? Hay ciertos eventos que pues, estén por ahí. La salud física o un diagnóstico, exacto, María, ¿verdad? Se nos puede estresar. Estoy muy estresado porque estoy esperando los resultados de un examen. Me hicieron un examen de sangre y no sé qué va a salir en ese resultado. Tal vez ya vieron algo, ¿verdad? Por ahí. Los exámenes no solo también a nivel de salud, sino a nivel académico. Entonces los niños también pueden sufrir estrés, ¿verdad? Todas las personas recibimos estrés. Y al final, ese estrés está ligado siempre a las emociones, ¿verdad? Y de hecho el día de hoy, ahorita más adelante les voy a explicar cómo funcionan las emociones en nuestro cerebro, porque si no entendemos esto, no podemos controlarlas. Entonces de repente, como estoy estresado, estoy más irritable. Y llega mi pareja y me dice, ¿cómo te fue hoy? ¡Ay, no estás viendo que tuvo un mal día! ¿Verdad? Y explotó la situación. O de repente estoy haciendo la comida en la cocina y llega mi hijo y me dice, mami, es que mi hermanito tal cosa, ¿verdad? Y ya uno les pega el grito, ay, es que ustedes solo saben pelear, ustedes no entienden que yo estoy ocupada, ¿verdad? O de repente estoy trabajando y llega una compañera de trabajo y me dice, ¿qué? ¿Vamos a almorzar ya? ¿Verdad? Para que salgamos a almorzar juntas y tal vez mi respuesta sea, no, yo no puedo salir hoy, estoy muy ocupada, ¿verdad? O no voy a terminar esto a tiempo. Y reaccionamos de mala manera, ¿verdad? Entonces al final como que se vuelve una bola de nieve en donde ya mi pareja, mi hijo, mi compañera de trabajo, mi prima, mi mamá se enojan conmigo porque les respondí de mala manera, ¿verdad? Y entonces ya como que todas estas cosas que vamos a ver hoy se vuelven bola de nieve porque como resultado, entonces al final, por eso pensamiento, acción, acción, pensamiento, causa que la otra persona se moleste conmigo. Qué malagradecida, yo solo vine a buscarla para que fuéramos a almorzar y me respondió de mala manera. La pareja nos dice, ay, ya está otra vez de malas, qué mal agradecida, yo solo quería saber cómo le había ido hoy en el día y así me responden, ¿verdad? Los hijos por ahí se ponen a llorar porque tal vez uno les habló muy feo y entonces estaba alterado, entonces ya los niños lloran, entonces ya uno le entra como ese sentimiento de culpabilidad, de que, uy, me pasé o no actué como quería y entonces me estreso más. Y ahí va creciendo la bola de nieve. Es importante para mí decirles, chicas y chicos, que siempre vamos a sentir estrés y el estrés no es malo, no hay que satanizarlo. El estrés es aquello que nos alerta acerca de algo que va a suceder, ¿verdad? Hay estrés, bueno, el estrés es bueno, tenemos que sentir estrés. Imagínate que yo no sintiera en ninguna emoción porque me van a dar un carro nuevo o porque me voy a graduar, ¿verdad? Entonces, el estrés siempre tiene que estar ahí, es bueno. El estrés se vuelve patológico, le decimos nosotros desde la psicología, se vuelve malo, se vuelve dañando nuestra salud, ¿verdad? Cuando ya no nos deja funcionar con la normalidad. Lo que pasa es que todos estos ejemplos que yo les puse anteriormente los vemos como normales, ¿verdad? Deberían de entender que yo estoy muy estresado. Deberían de entender que yo tengo cosas por entregar en el trabajo. Deberían de entender que yo estoy preocupado por mis exámenes de sangre, ¿verdad? En relación de... Y entonces dejamos pasar por esto por hecho y vivimos estresados toda la vida y entonces al final terminamos en un estrés crónico, ¿verdad? Que ya esto conlleva todavía más dificultades. ¿Por qué? Porque entonces ya nuestro organismo se empieza a deteriorar, ya de repente nos quedan migrañas crónicas, de repente hay daños irreversibles como una úlcera gástrica, ¿verdad? Que si no es bien atendida, entonces de repente puede ser que hasta se nos vuelva un cáncer gástrico. El cáncer está, según los estudios, muy asociado al estrés mal controlado. ¿Por qué? Porque el cuerpo grita. Cuando yo no saco mi emoción de la manera correcta, cuando yo la dejo pasar por alto, porque de por sí es normal, y me la callo y me la guardo y no la manejo, la mente, como lo vamos a ver ahora, las emociones están asociadas al cuerpo físico. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi cuerpo dice, no me pusiste atención, no te diste cuenta que te estaba dando una alerta. Entonces, como físicamente si vas a ir al médico, como físicamente si te vas a preocupar, como físicamente si te van a mandar medicamentos, te van a mandar reposo, te van a incapacitar, entonces voy a salir físicamente. Pero tenés que ponerme atención. Y entonces también he tenido pacientes en consulta que me dicen, ya hice de todo, pero no logro quitarme la úlcera
gástrica. Me tomo los medicamentos, me tomo los antibióticos, he cambiado mi dieta y no hay forma de que yo me recupere, porque llevas un estrés crónico, ¿verdad? Entonces esa es la idea también de esta clase, que ustedes hoy aprendan un poquitito y evitemos, o si tienen algún conocido que esté a punto de entrar a estas áreas, puedan ir pasándole este tipo de información y aprendamos, como lo decía ahora Angie, a normalizar los términos, a no dejarlos pasar por alto, pero no a normalizarlos en nuestra vida, ¿verdad? Meli por aquí nos pone pérdida de cabello. Así es, la pérdida del cabello, la alopecia, también es parte de sintomatología de un estrés cuando ya está crónico, cuando ya emocionalmente no lo estoy logrando resolver. ¿Ok? Por acá tenemos ahora un poquito de los síntomas, ¿verdad? Que ya los hablamos, pero voy a repasarlos por si se nos olvidó alguno. Dolor de cabeza, mala memoria, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, cuando estoy muy estresado se me olvidan cosas tan simples como qué desayuné, ¿verdad? O qué cené ayer, dónde dejé las llaves del auto, entonces parecemos tontos y vean que esto es como una cadena, vean que no les miento. Entonces voy tarde para el trabajo, tengo mucho trabajo, estoy muy estresada, quiero irme ya, pero el propio estrés hace que pierda la memoria, no encuentro las llaves del auto, entonces me vuelvo la loca buscando las llaves del auto por todo lado en la casa. Eso me genera más estrés porque ya voy a llegar tarde al trabajo. Cuando las encuentro están en el lugar más simple, pero no las vi. Tal vez pasé por ahí unas 5 veces y ni siquiera las noté. Entonces ya voy del carro y voy de malas y voy en mi camino de malas y ya llego a mi trabajo de malas. O sea, ya llego más estresada de lo que tenía que llegar. Todo es una bola de nieve. Como ya lo hablamos, diarreas, falta de energía, ¿verdad? Me siento muy cansado, muy agotado o de concentración, cambios de la conducta, empiezo a hacer cosas que antes no hacía o dejo de hacer cosas que antes hacía y me gustaba hacer, problemas de salud mental, ¿verdad? Problemas cardiovasculares o musculoesqueléticas, ya nuestro corazón empieza a fallar, y esa maquinita a veces los daños son irreversibles, ¿verdad? Cambios en el peso, las personas dicen estoy bajando muchísimo de peso y no es saludable porque tal vez ni quiero perder peso, o por el contrario estoy aumentando de peso y ni siquiera entiendo por qué, porque estoy alimentándome adecuadamente, cansancio constante y prolongado, problemas a nivel sexual, ¿verdad? Cuando estamos muy estresados, nuestra libido baja, entonces ya ese apetito, ese deseo sexual no existe y también nos lleva a problemas a veces hasta con nuestras parejas, ¿verdad? Rigidez en la mandíbula y en el cuello, y hay personas que sufren de bruxismo, así es como se le llama a la enfermedad de apretar los dientes y rechinarlos por las noches. Y lo peor, a veces no somos conscientes de esto, ¿verdad? Tiene que ser que durmamos con alguien y esa persona sea la que nos diga, mira, es que en la noche pasaste traqueando los dientes, ¿verdad? O que vayamos a una visita al dentista y el dentista note que hay desgaste en nuestros dientes. Yo tengo una paciente que se quebró una muela. Llegó al punto en donde al día siguiente le dolía tanto que fue al dentista y la dentista le dijo, mujer, ¿qué te está pasando? Y ella le dijo, ¿por qué? Entonces le dice, está pasando algo tan grave en tu vida y estás tan estresada que te trituraste la muela en 5 pedazos. O sea, imagínense la clase de brucismo que está teniendo. Y ella estaba diciendo que no, que todo estaba bien. Estaba teniendo conflictos con su pareja y estaba tratando de solventar la situación, ¿verdad? Y ella estaba mostrándose como la fuerte ante sus hijos, no estaba aceptando el estrés que esto le estaba llevando y entonces su cuerpo gritó de otra forma al punto que se destrozó una muela, perdió la pieza dental, ¿verdad? Insomnio, más bien no puedo dormir, o por el contrario, como estoy tan agotado, solo quiero dormir, pero es ese sueño que no es reparador, que me levanto y sigo como cayendo a querer seguir durmiendo, ¿verdad? Que uno dice, no entiendo si ya dormí tantas horas, ¿por qué quiero seguir durmiendo? Desgaste a nivel celular y envejecimiento, ¿verdad? Que por ahí más adelante también Angie en un espacio que ya va a tener nos va a explicar qué consecuencias tan graves puede pasar eso, ¿verdad? Y que el estrés nos puede comer años. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre la depresión. Les vamos a dar técnicas y herramientas, pero las voy a dejar hasta el final porque aunque ustedes no lo crean, las técnicas y las herramientas que vamos a estar compartiendo hoy, que como es una clase un poquito corta, tal vez más bien estábamos hablando con Angie de ampliarlo luego un poquitito más a diferentes partes, ¿verdad? Ya profundizar un poquito más, pero las técnicas que vamos a ver hoy, vamos a verlas en función de las tres, porque las tres se parecen mucho en la forma en la que trabajan cerebralmente. Entonces, por eso vamos a hablar un poquitito de las tres y luego ya vamos a pasar un poquitito también a las técnicas y las herramientas. Vamos a hacer otra vez un sondeo para que no sea solo yo hablando por aquí. ¿Qué entienden por la palabra depresión? ¿Okay? Cuando se han deprimido o cuando han visto a alguien en una depresión, ¿por qué ustedes dicen que esa persona está en depresión? Vamos a ver quién se nos anima. No mordemos.
Ya que hay una en el chat, dice triste, una persona apartada. Ok. Adelante, Priscila. Por acá nos comentan, sí, tristeza, llorar, baja motivación, nada lo motiva, siempre se encuentra triste, aunque a veces no lo demuestran. Ok, negativa, no ve nada positivo, nos dicen por acá. Priscila, tenés la manita levantada, no sé si querés decirnos algo. Nada más es abrir el micrófono y adelante, te escuchamos. Dice por acá María también, con pensamiento de que no hay salida, infelicidad, culpabilidad, agobio, no dan ganas ni de bañarse, así es. Ok, todo eso que ustedes han dicho son la sintomatología de una persona con depresión o deprimida. Pero vamos a quitar también esta palabra tabú. ¿Por qué? Porque pensamos que la depresión es mala, ¿verdad? Sin embargo, todos nos hemos deprimido en algún momento y se dice que la depresión es parte de lo que tenemos que vivir en la vida para aprender, para obtener aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez ustedes hablen o todos esos ejemplos nos están diciendo de personas que ustedes la han visto realmente deprimida, pero cuando, por ejemplo, se murió nuestra mascota de pequeños, nos sentimos deprimidos, ¿verdad? Cuando nos pasamos de casa, podemos sentirnos deprimidos, ¿verdad? Usted podrá decir como, ay, pero eso no es nada. No, está bien, ¿verdad? Pero son sentimientos de depresión que existen en nuestra vida. Esa nostalgia que la gente dice, ay, qué nostalgia, porque esta casa que tiene tantos recuerdos, esa nostalgia por pasarse de casa esa depresión que se encendió un poquito, pero es la depresión saludable, por así decirlo. Nelly, ¿querés decir algo? Ok, no pasa nada, seguimos por acá, ¿verdad? Esas de pequeñas depresiones están bien, es que usted dice esa nostalgia, cuando nos pasamos de nivel, y hay depresiones que ni siquiera nos acordamos, por ejemplo, cuando entramos al kinder, y era la primera vez que nos dejaban en un centro, y entonces mamá se iba, o papá se iba, o abuelita se iba, ¿verdad? La persona encargada de irnos a dejar al kinder, y entonces sentía ese miedo de, ¿y si no vuelven? Y si me están dejando abandonado aquí, ¿verdad? Y por más que usted le haya explicado al niño todo el camino, que el kinder iba a ser muy bonito, que iba a tener amigos, que no iba a pasar nada, que mamá iba a volver a tal hora o papá iba a volver a tal hora, ¿verdad? Ese sentimiento de tristeza que el niño siente como de abandono es una pequeña depresión. De repente ya el niño se acostumbra, ama el kinder, pasó 2 años en el kinder y tiene que dejar el kinder y entrar a la escuela. Ahí hay otra pequeña depresión. ¿Por qué? Porque deja de ser el chineadillo, ¿verdad? Ya entra a la escuela y ya le piden cosas porque ya es más grande, se le pide más independencia, de repente deja de ver a algunos amigos y ve a otros, de repente ya dejo de ver a la niña fulanita de tal, que normalmente ha sido la niña de todo el kinder, ¿verdad? Entonces ya dejé de ver a la niña fulanita de tal y ahora voy a ver a fulanita de tal otra. De repente ya el centro es más grande, ¿verdad? El kinder es generalmente las esquinas son más pequeñitos, ya la escuela se vuelve más grande, entonces ahí hay otra pequeña depresión. Y así cuando pasamos al colegio y así cuando dejamos el colegio y entramos a la universidad. Así en cada uno de estos ciclos, por ejemplo, de la vida. Cuando dejamos un trabajo, ¿verdad? Ya sea que hasta usted mismo lo esté dejando porque tiene una mejor opción o porque ha decidido enrumbar su vida en otra parte, usted le entra esa pequeña nostalgia de mis compañeros de trabajo, tantos años por acá, todo lo que yo hice, todos esos son estadios de depresión, pero son depresiones normales. ¿Por qué en casillos normales? Porque en la psicología nada es normal y nada es anormal. Todo depende de la sociedad, ¿verdad? Pero son pequeñas depresiones normales que nos van enseñando cositas, ¿verdad? O que nos van recordando las cosas lindas que vivimos y eso y demás. ¿Ok? Entonces, esas depresiones son buenas. Cuando la depresión se vuelve mala, ¿verdad? Que es ya cuando propiamente ustedes indicaron todo lo que nos comentaron. La persona ya pierde su sentido de vida, ¿verdad? Ya no entiende qué hace aquí o hacia dónde tiene que ir. Busca soluciones y no las encuentra. Piensa que no hay salida,
por más que le pasen cosas lindas, decían por ahí, no lo ve lindo, todo es tristeza, todo es infelicidad, ¿verdad? Es estar cabizbajo. Y sí, ya esos son depresiones mayores en donde tiene que prenderse. Yo les digo que es como esa alarma de incendio que hay en algunos lugares, que después no se escucha un fueguito, empieza a sonar. ¿Okay? Esas ya sintomatologías tienen que ser como esa alarma que nos encienda y que nos diga, esto no está bien. Y debemos de, como decía Angie nuevamente al inicio, normalizar el tema y no decir, esto no es nada, ahorita se me pasa, yo lo puedo, ¿verdad? Porque a veces estamos muy marcados por la sociedad. Usted puede estar muy triste porque se le murió su mascota. ¿Y qué le dice el vecino? Que no le gustan los animales. Era solo un animal, eso no es nada. Ahorita va y se compra otro y ya, ¿verdad? Y no entienden realmente qué es lo que estamos sintiendo. Y por eso también tenemos que en esta clase vamos a aprender a tener cuidado con lo que decimos a los demás, ¿verdad? Porque tal vez la otra persona sí puede estar mal, porque cada uno de nosotros es diferente. Entonces, lo que para mí no es nada, yo puedo decir, mira, para mí no es nada que se muera mi papá, porque no tengo una relación con él cercana, no hay una vinculación. Pero tal vez para esa otra persona sí es motivo de depresión, porque ha sido un vínculo muy fuerte durante toda su vida. O tal vez yo llegue y diga, estás estresado por trabajo, eso no es nada. Y lo que le dé tiempo, le da tiempo, y lo que no, no, ¿verdad? Porque en mi concepto no vale la pena estresarse para el trabajo, pero desde tu concepto, pues sí, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que también entender, que todas las personas somos diferentes y lo que a mí me estresa, lo que a mí me deprime, lo que a mí me da ansiedad, puede ser totalmente diferente a lo que a vos te pase. Pero al final la sintomatología puede llegar a ser la misma, ¿verdad? O muy parecida. ¿Por qué pongo acá factores biológicos, genéticos, ambientales y psicológicos? Porque en el caso de la depresión puede haber algo biológico que nos esté alterando. Por ejemplo, cambios hormonales, ¿verdad? Entonces, ciclo menstrual de las mujeres, hay ciertos picos que bajan ciertas hormonas y que al no existir esas hormonas a niveles adecuados en nuestro cuerpo biológicamente, nos va a hacer sentirnos más tristes, ¿verdad? En la adolescencia, por ejemplo, hay también una curva de hormonal en donde las hormonas se vuelven un poco locas y entonces los adolescentes pueden entrar en depresiones a falta de estas sustancias químicas, serotonina, endorfina, ¿verdad? Y otros neurotransmisores que nos dan la felicidad, que por ahí tal vez los hemos escuchado, que vienen de la vitamina D, ¿verdad? Por eso es importante asolearnos con protección solar, pero es importante asolearnos para que se active la vitamina D en nuestro cuerpo. Por eso hay cosas como el cacao, no el chocolate, ya el chocolate tiene azúcar y todo lo que convenga ahí, pero el cacao como tal nos ayuda con ese tipo de cosas, al igual que los alimentos de color verde, frutas y verduras, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a nivel biológico que nuestro organismo no está obteniendo lo suficiente y podemos caer en depresiones. Entonces usted dice, qué raro, estoy felizmente con mi pareja, estoy felizmente en mi trabajo, estoy felizmente con mis amigos, estoy felizmente con mi familia, pero me siento triste, pero me siento como que no encuentro, como que no me siento feliz, no logro sentir esa felicidad. Ojo ahí, si todo está bien y te sentís así, puede haber un factor biológico, ¿ok? Algo a nivel de tu organismo que no esté en los niveles adecuados. ¿Por qué pongo el factor genético? Porque también está comprobado, existe el trastorno depresivo, ¿verdad? Que ya esto es cuando la persona no produce los neurotransmisores suficientes para que se den las conexiones cerebrales de la serotonina a las endorfinas, ¿ok? Entonces, ya son personas que necesitan hasta una visita con el psiquiatra, ¿verdad? Para que les medique de la forma correcta. Así yo le digo a la gente, hay que quitarnos ese tabú de que me estoy tomando la pastilla de locos y qué vergüenza, ¿verdad? Yo he trabajado con pacientes que nos damos cuenta que van al psiquiatra, se hacen un chequeo o a un neurólogo y se hace el chequeo y se dan cuenta que sí, que a nivel cerebral hay sustancias que no sirven. Y entonces empiezan con ese miedo de tener que tomar el medicamento. Y yo les digo, ¿cuántos aquí hay hipertensos o conocen a alguien hipertenso? Yo creo que sin duda alguna todos levantamos las manos porque tenemos algún familiar. Pero no está mal que ese familiar se tome todas las mañanas la pastilla para la presión, ¿verdad? Ahí todo está bien, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque es su corazón y si no se le para el corazón, entonces está bien. ¿Cuántos conocemos o somos diabéticos aquí? Yo creo que también todos podríamos levantar la mano, porque o somos o conocemos a alguien diabético, ¿verdad? ¿Qué pasa si esa persona necesita ya de la insulina como tal y le decimos que no, ¿verdad? Que no se la ponga. Obviamente va a entrar en un coma diabético y eso lo puede llevar a la muerte. Es exactamente lo mismo. Yo le digo a la gente, tu cuerpo no está produciendo químicamente
cosas que necesita. Entonces hay un factor genético en vos y hasta hereditario, ¿verdad? A veces estoy hablando y me dicen, sí, es que mi mamá también toda la vida ha sido así, o tengo una tía, o mi abuela, o un primo, y nos vamos dando cuenta que al final eso se normalizó dentro de la familia porque hay un factor genético. Y no hay que culpabilizarnos, ¿verdad? Es parte de lo que somos como seres humanos, así como salimos hipertensos, así como salimos con un lunar, así como salimos machos, así como salimos de tez más blanca, son cargas genéticas, ¿ok? Y las depresiones también se pueden dar por ese tipo. A nivel biológico también, por ejemplo, y creo que por aquí lo comentaban un poquitito del consumo de algunas sustancias. Hay algunos medicamentos que estoy tomando para algunas cosas y que como efecto secundario tienen bajar o afectar estos neurotransmisores y nos hacen sentirnos un poco bajos, ¿verdad? O sustancias, o otro tipo de sustancias como algunas drogas ilícitas o lícitas, ¿verdad? Entonces el consumo de otras sustancias pueden afectar también nuestra parte biológica para el área de la depresión. Ambientales, pues ya es cuando sí se da un hecho, se me murió el perrito, se me murió mi papá, se me murió mi mamá, terminé una relación, no obtuve el grado académico que quería, me quedé en un nivel, me despidieron del trabajo, ¿verdad? Ya son todas aquellas cosas que ambientalmente nos pueden pasar y que a mí me afecten y me hagan entrar en una depresión. Y ya los psicológicos, que ya es, por ejemplo, cuando tengo muchos años deprimida o ni siquiera me da cuenta que estoy deprimida, pero resulta ser que voy al terapeuta y me doy cuenta que es que desde pequeña vengo jalando con ciertas cargas que ya no aguanto y que me hacen perder el sentido de vida. Entonces me hacen entrar a una depresión. Y como vemos, factor importante nuevamente, las emociones. Una persona deprimida le cuesta mucho sentir la felicidad, o si siente la felicidad es como por fugaz. Yo le digo como que si pasase una estrella fugaz, ay, qué lindo, me sentí como un cosquilleito porque me dieron una buena noticia, pero luego regreso a mi estadio de sentirme triste. Puede estar muy irritable. Una persona en depresión está hipersensible. O sea, que todo lo detecta más rápidamente. Entonces, se enoja muy fácil, entra en llanto muy fácil, de repente se siente disgustado muy fácil, ¿verdad? Porque está hipersensible y todo tiene que ver nuevamente con las emociones y es una bola de nieve. Si yo no me doy cuenta y no lo paro, va creciendo, va creciendo y va creciendo. Y uno de nuestros terceros, bueno, vamos a ver aquí los síntomas, sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad, frustración, pérdida del interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas. Entonces me gustaba mucho andar en bici y ya no me interesa. Me gustaba mucho escuchar música y ya no me interesa. Me gustaba mucho leer libros, ir al cine y ya no me interesa. Me gustaba mucho hacer manualidades, ¿verdad? Y ya no me interesa. Cosas que realmente disfrutaba y ya no me interesan. Pérdida del apetito, ¿verdad? Se da mucho dentro de la depresión, las personas dejan de comer, fatiga, pérdida o aumento de peso, disminución del nivel de energía y dolor de cuerpo, cabeza o espalda. Y también como consecuencia, al tener, por ejemplo, pérdida del apetito y dejar de consumir alimentos, la persona también puede desgastar su salud. Entonces de repente ya sale con desnutrición, le dio algún tipo de anemia, de repente tuvo algún bajonazo de azúcar y entonces ahí sí quedó diabético, ¿verdad? Tantas cosas que nos pueden pasar a nivel secundario por una depresión maltratada. Y vamos con la ansiedad. Para ustedes, ¿qué es ansiedad? ¿Quiénes han sufrido de ansiedad y qué es ansiedad? Estamos todos opinando aquí un poquito. ¿Qué es ansiedad para ustedes? ¿Qué creen que sea ansiedad? Por acá nos ponen impulsos incontrolables, tener un miedo constante, cuando me siento muy preocupada, sobrepensar las cosas. ¿Qué? Son testimonios reales y muy atinados con lo que son ansiedad. Así yo me doy cuenta que no están mintiendo porque están agarrando todo lo que realmente nos hace sentir la ansiedad. Realizar en exceso alguna cosa, ya sea comer. Ay, se me fue para arriba, dame un segundo. Ya sea comer o hacer algo, extrema inseguridad,
sentirme desesperado, tener pensamientos catastróficos, vivir preocupado por lo que está pasando, miedo y se puede llegar a ataques de pánico, vivir pensando en el futuro, miedo constante. Ok, súper bien y súper acertadas todas esas cositas que nos cuentan de ansiedad. Así es, y la ansiedad al final está dentro de la depresión y está dentro del estrés, por eso la dejamos de último. Ansiedad es aquel sentimiento de inquietud o miedo. Es esa desesperación por no saber qué es lo que va a pasar. Entonces también la ansiedad la sentimos siempre, porque yo puedo sentirme ansiosa hoy ante esta charla. Antes de iniciar, yo puedo decir, ¿y qué irá a pasar? ¿Se irá a conectar muy poca gente o se irá a conectar mucha? ¿Les irá a gustar mi charla o no les irá a gustar? ¿Me van a entender o no me irán a entender? Eso es ansiedad, pero es una ansiedad controlada. Es una ansiedad que me ayuda a prever. Bueno, no te preocupes, María José, trata de hacer esto, trata de hacer lo otro. Mira, vos estudiaste antes de dar la clase para que repasara los términos. Mira, no estás ahí sola, por ahí va a estar también Angie que te puede apoyar, aunque sean personas que tal vez no conozcas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, la ansiedad es buena que exista porque me pone en alerta. ¿Ok? Desde pequeños sentimos ansiedad. Por ejemplo, cuando es la primera vez que nos dejan cruzar solo la calle. Usted le hace ansiedad de, ¿cómo era? ¿Y si viene y no viene carro? ¿Verdad? Y entonces, pero entonces ese miedo lo hace usted prever. Lo hace usted decir, ok, voy a ir con cuidado, voy a fijarme para ambos lados y voy a cruzar. O si no me siento seguro, mejor me devuelvo y le digo a alguien que me acompañe a cruzar, ¿verdad? La gente que le gusta ir a meterse a los toros sienten ansiedad, ¿verdad? Cuando ya están ahí adentro y dicen, mira, este animalote todo grande aquí metido que me puede prácticamente y literalmente matar, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces la ansiedad se les activa y es lo que les dice, corran, salgan corriendo si el toro viene, pónganse detrás de la cerca. Y yo he conocido a muchachos que dicen, fui, me metí y de la cerca esta que hacen, no salí. ¿Verdad? O sea, me traje la camiseta de torero improvisado, pero prácticamente al toro ni me le metí, ¿verdad? Y después de la primera ronda me salí. Bueno, eso fue su ansiedad actuando, ¿verdad? No estaba preparado para esto y entonces le ayudó a salir de la situación. La ansiedad no es mala. Lo malo es también cuando ya se vuelve patológica. Y entonces de repente hay un evento desencadenante. Dígase, vamos a ver, me da miedo hablar en público. ¿Okay? Ese es el evento desencadenante. Y entonces mis pensamientos, mi ansiedad empieza. Te vas a caer. Y si te quedas pegada y tartamudeas, ¿qué pasa si empiezas a hablar muy rápido? O si hablas muy despacio, ¿qué pasa si la gente se siente incómoda con lo que estás diciendo? Y entonces ya me empieza a dar miedo de lo que vaya a pasar. Y entonces, como también estoy conectada a mi cuerpo, empiezan las reacciones físicas y empiezo a sudar o empiezo a temblar. Y empieza a pasar lo que mi mente está diciendo. Entonces de repente me paro en público y empiezo, sí, buenas, y entonces, aquí es donde yo le decía a Angie, la vez que estuve con ella, que yo le digo a la ansiedad que es como un monstruo, no sé si todos han visto en algún momento los cazafantasmas, existe como el monstruo de la gelatina. Entonces la ansiedad es ese monstruo de gelatina que se aprovecha de lo que pasa para hacerse más y más y más grande. Entonces, en su pensamiento, lo que le pasa es, ves, te dije que te ibas a quedar trabada, te dije que te ibas a caer y va uno y se cae, ¿verdad? Entonces al final eso es como cuando la ansiedad ganó y entonces usted le empieza a creer a la ansiedad porque ya pasó algo que ella te dijo en el pensamiento y entonces ahora te dice, ahora te va a ir peor. Ahora entonces, como no hablaste en público y no expusiste frente a tus compañeros, te vas a quedar en el grupo o te van a despedir del trabajo porque no pudiste entregar lo que tenías que realizar. Alguien más tuvo que explicar tu proyecto, ¿verdad? Y entonces empieza más el miedo. Y ahora son las sensaciones físicas más fuertes. Y entonces de repente ya también se me empieza a caer el cabello, de repente ya empieza a darme gastritis, de repente ya empieza a darme colitis, ¿verdad? Y entonces la ansiedad dice, ¿ves lo que te digo? Que es que ahora hasta tu cuerpo estás dañando, porque no vas a poder salir de esta, porque te vas a ir conmigo, no sé para dónde, pero te vas a ir conmigo entre las patas, como dice el tico, ¿verdad? Este es el monstruo de la ansiedad que come, que come, que crece, porque por eso lo puse de hecho en la imagen como un círculo. La ansiedad es un ciclo. Hay un evento, pasó algo, que la ansiedad decía que iba a pasar, los pensamientos ansiosos, entonces esto hizo que se devolviera a que tenga más poder y vuelve a pasar otro evento y así voy sumando y sumando y sumando hasta que nos haga llegar a un ataque de pánico.
¿Qué es un ataque de pánico? Aprovechando que lo mencionaron por ahí, es cuando la ansiedad ha llegado a un pico tan grande, pero tan grande, que mi cuerpo físico se desconectó de la conciencia emocional. Ya yo no me controlo. Y entonces las personas empiezan a llorar, empiezan a sentir que quieren huir, empiezan a sentir que el corazón les va a 1000 por hora, empiezan a sentir que se van a morir. Las personas dicen, se me va a parar el corazón, voy a dejar de respirar, me voy a morir, ¿verdad? Y ese es el miedo. Cuando la persona entra en un ataque de pánico, si usted, el que lo ha sufrido sabe que es cierto, y quien no tal vez haya escuchado a alguien que se lo diga, es que sentí que me iba a morir, o sea, sentí que iba a dejar de respirar, ¿verdad? Que ya eso no existía más. Eso es un ataque de pánico, cuando ya yo subí tanto la ansiedad a un pico que mi cuerpo ya no supo cómo reaccionar, mi mente ya no supo cómo reaccionar. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a morirnos para desconectar todo esto porque ya no sabemos cómo controlarlo. ¿Ok? Y este monstruito puede crecer, pero este monstruito también se puede atacar. ¿Cómo? Previendo. ¿Cómo? Razonando. Yo le digo a la gente, hay que racionalizar nuestros pensamientos. A ver, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Por qué te está dando ansiedad? No, porque no voy a poder pasar el año escolar o el año, la tesis de la universidad. Ok, ¿por qué no la vas a poder pasar? Porque no, son a veces, si ustedes se dan cuenta, analizan, la mayoría de pensamientos son tontos, ¿verdad? Lo que nos está diciendo nuestra mente en esos momentos. Porque te vas a quedar pegada al exponer. ¿Y por qué te vas a quedar pegado al exponer? Porque tengo nervios. Ajá, pero si estudiaste, si la tesis es tuya, si vos fuiste quien la realizaste, realmente sabes que responder a las preguntas que te van a hacer, porque te van a hacer preguntas sobre tu trabajo. Entonces se trata de ir como empatando o de ir teniendo como esa rivalidad. Yo le digo a la gente que se acuerdan de las fábulas que salía como un angelito en un hombro y un diablito en otro hombro, ¿verdad? Es como sacar eso, que al final todos hablamos solos, ¿verdad? Yo creo que todos somos conscientes de que hablamos solos, de que nos vemos al espejo y que, o ni siquiera, y nos decimos qué lindos somos hoy, y si no hacen esas conductas, no importa, pero todos hablamos solos en que vamos en el carro y vamos diciendo, ok, María, ahora tienes que llegar y hacer tal cosa, a tal hora tienes que estar en tal lugar, a tal hora tienes que estar tal otra, ya tienes preparada la clase para más tarde, mira, sacaste algo para descongelar, para la comida. Todos hablamos solos en algún momento. Así que eso se llama conciencia, ¿ok? Eso, ese muñequito, ese nosotros mismos que nos hablamos se llama conciencia, ¿ok? Entonces, es poner a pelear nuestra conciencia contra la ansiedad, racionalizando los pensamientos. Cuando la ansiedad me dice, tengo miedo de tal cosa, ¿por qué tenés miedo de tal cosa? Tengo miedo de que me vayan a despedir. Ok, ¿por qué tenés miedo que te van a despedir? Porque en la empresa están haciendo recorte de personal y en mi puesto habemos 3 personas y entonces muy posiblemente me voten a mí. ¿Por qué pensás que es a vos? Bueno, porque soy el que tengo las rúbricas más bajas. Y eso tal vez es una realidad, porque usted me puede decir, ay, María José, muy bonito, pero hablemos de realidades. Ok, es cierto, tener las rúbricas más bajas, así que posiblemente te van a despedir. No hay nada que hacer contra eso, ¿ok? La empresa va a prescindir de tus servicios. Pero entonces, ¿qué puedes hacer ante eso? Porque la ansiedad es como una gallina que va a poner huevo, decía mi abuelita. Va y viene, 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 y no hace nada. No pone el huevo, ¿verdad? Entonces en esa ansiedad al final es ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir, pero no solucionamos. Entonces nos sigue dando ansiedad porque pasa más el tiempo y menos solución tenemos. Entonces, si ya sabes que la empresa va a hacer recorte de personal, si sabes que es tu realidad, que es de los 3 puestos que están iguales a vos sos la que tenés las métricas más bajas, ¿qué puedes hacer ante la situación de quedarte desempleado? ¿Ok? Vamos a empezar a planificar. ¿Cómo vamos a planificar? Bueno, ¿qué va a pasar con tu liquidación? No, resulta ser que más o menos me van a dar tanto, ok. De ese tanto, ¿cuánto te dura para sobrevivir? No, más o menos me dura como 3 meses. Estoy diciendo aquí ejemplos. Ok, perfecto. Entonces, por ahí puedes estar tranquilo que tenés 3 meses de subsistencia. O sea, no es mentira que te echan y que mañana ya no tienes que comer. Ahí vas a tener para poder llevar a comer. ¿Que se va a acabar? Sí, pero entonces primero dile a tu ansiedad, tranquila, que me echen no significa que me voy a morir. Que me echen no significa que mis hijos no van a tener de comer. Que me echen no significa que voy a tener que dejar la universidad. ¿Ok? Porque ahí hay algo que se llama liquidación que te lo van a dar y que te va a ayudar a subsistir un tiempo. ¿Ok? Entonces ya por ahí vamos matando esas ideas de la ansiedad. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Si te quedas desempleado, ¿qué es lo que vas a hacer? Y hay gente que dice empezar a buscar trabajo. Súper bien.
Entonces vas a actualizar tu currículum, vas a empezar a aplicar, a ver cómo está el mercado laboral en lo que sabes hacer y vas a empezar a aplicar. Súper bien. Y yo te la pongo todavía más difícil. ¿Qué pasa si pasan los meses, los días y no consigues trabajo, aunque hayas aplicado? Bueno, tenés que preguntarte para qué soy bueno. ¿Qué es lo que yo sé hacer, que me sale bien y que disfruto hacer? Entonces tenía una chica que en terapia me decía, a mí me gusta mucho peinar y hago unas trenzas hermosísimas, pero yo no puedo vivir de peinar trenzas. Entonces yo le decía, no, tenés razón, pero mientras que inicias o mientras que estás en la búsqueda de trabajo y si tus ahorros de la liquidación se están acabando, ponete a hacer algo que sabes hacer y que te gusta. Para no cansarlos con el cuento, hoy en día se tiene un salón en donde tiene a otras personas a la par suya que saben hacer tintes, que saben hacer uñas y demás, y ella se dedica a la parte de peinado. Trabaja con 3 compañeras e hicieron un salón. No logró conseguir trabajo, pero logró buscar una forma de sobrevivir, porque para eso sí estamos capacitados todos los seres humanos. Pero si yo hubiera dejado que la ansiedad le ganara, ya seguro se hubiera matado, porque hubiera llegado a un ataque de pánico demasiado grande, porque no seguía buscando, no tenía trabajo en que buscara, y entonces no veía soluciones para sus problemas. Con la pandemia muchísima gente le dio ansiedad, claro. Empecé a trabajar, de hecho, con una alumna que me llegaba y me decía, profe, es que, ¿qué hago? O sea, ya la universidad este cuatri la tengo lista, no pasa nada, pero el próximo cuatri, y mi casa, y tenía una hija, y mi hija, y yo le dije, bueno, ¿para qué sos buena? ¿Verdad? Y ella me decía, a mí me gusta mucho cocinar. Listo, mira, adelante, con esos ahorritos que tienes ahí de la liquidación que te dieron, invertirlos. Empezó a hacerse, por cierto, ahora que dijeron que había gente en la zona de Limón, un rice and beans. Ella no es limonense, pero vivió mucho tiempo por allá y se trajo una receta exquisita. Y entonces empezó a hacer rice and beans. Pero empezó vendiendo lo más simple. Puso hoy martes que el viernes iba a vender rice and beans. Que quienes quería. Hizo ahí un costo, sacó costos. Se le apuntaron 15 personas. Con esos 15 rice and beans que vendió, recuperó la inversión y alguito hizo. Entonces ya se motivó y dijo, lo voy a volver a hacer, pero ahora en una fecha de quincena. Y resulta ser que la gente que había comido el rice and beans le había gustado tanto que también empezó a socializar que ella hacía rice and beans. Luego subió que no solo rice and beans, sino que empezó a trabajar con el patacón. Entonces hizo hamburguesas de patacones, patacones con pollo, con frijoles y demás, que un sándwich de patacón. Inventó como, o no sé si las inventó, ya existían, pero empezó a hacer diferentes comidas de patacón. Entonces ya empezó a ampliar la gama. Llegó al punto en donde antes de vender solo en quincenas, pasó a vender todos los viernes, sábados y domingos. Y de vender viernes, sábados y domingos, pasó a abrirse una soda, para no cansarles con el cuento, ¿verdad? Obviamente todavía poco por poco, pero terminó abriendo una soda. Hoy en día tiene una de las sodas más exitosas de la zona de San Pablo de Heredia. Le pasa siempre llena, pero ¿qué pasa si ella no se hubiera explorado y hubiera seguido con ese miedo? Y es contadora de profesión. Entonces, ¿qué pasa si ella se hubiera quedado con ese miedo de que, ¿qué hago con los números? Yo solo sé ser contadora, pero no me contratan de contadora, y hubiera dejado que la ansiedad le ganara. ¿Okay? Entonces, así es como se ataca la ansiedad, racionalizando, siendo coherente. Si nosotros no podemos hacerlo porque estamos ahorita muy enredados, escríbalos, escriba sus pensamientos y acérquese a un terapeuta, o si no puede a un terapeuta, a una persona de confianza para usted, a una persona que sea como su mano derecha y que usted sea capaz de recibir de esa persona cualquier observación sin que usted se moleste. ¿Por qué? Porque esa persona va a ser su conciencia razonadora. Esa persona va a decirte, mira, Angie, estás exagerando, no te vas a morir por esto. Mira, Esther, y perdón que diga ahí los nombres, es para ir viendo aquí los que voy viendo. Mira, Esther, es que estás equivocada. Realmente esto y esto es así, ¿verdad? Y entonces esa persona razonable, pensante, nos va trayendo la realidad. Y van a ver, conforme hagan el ejercicio, ¿verdad? Ustedes mismas van a poder ir bajando. Porque así como la ansiedad era ese monstruo de gelatina que iba creciendo, cuando vamos razonando los pensamientos, vamos haciendo que se encoja. Nunca va a desaparecer, porque como ya les expliqué, la ansiedad es buena. La ansiedad es ese sentimiento de miedo que nos hace accionar, estar alertas. Ocupamos ansiedad a la hora de conducir, para yo ir con cuidado y andar alerta de que no me vayan a chocar, de frenar rápido, de no brincarme un semáforo. ¿Ok? Y eso es ansiedad actuando. El asunto es no dejar que ese monstruo se vuelva más grande que mi conciencia. ¿Ok?
Algunos síntomas de la ansiedad: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro eminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, lo que se llama hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarme o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, ¿verdad? O sea, solo me concentro en lo que estoy pensando en este momento. Y entonces vamos a entrar un poquito a las emociones, porque como les decía, en cada una de las cosas están las emociones. Y aquí es donde la psicología, gracias a Dios, la gente empezó a decir, existe, ¿verdad? Y sí es cierta, porque hay estudios científicos que demuestran que las emociones, o sea, la mente está conectada al cuerpo físico. Son 6 emociones básicas, ¿verdad? Existe la felicidad, la tristeza, el enojo, el desagrado y el miedo. ¿Ok? Esas son las 5 emociones básicas. Las emociones son como los colores, que existen los primarios, los secundarios y los terciarios. Entonces, todos los sentimientos que existen son como los colores secundarios. Todos esos sentimientos están sumados o están unidos a una o varias emociones. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes le dicen, ¿qué emoción tienes? Tienes que decir una de estas, bueno, aquí vienen 6 porque también se habla de la sorpresa. Lo que pasa es que la sorpresa es una emoción muy rápida. Me sorprendí, me asusté por algo bueno, ¿verdad? Un susto que me pegaron y fue malo, o me sentí sorprendida por algo bueno, pero ahí quedó. Las otras sí, pues son más, duran más en el tiempo a la hora de sentirlas. Ahora, si usted me dice, María José, pero entonces el sentirme agobiado es una emoción secundaria, es un sentimiento, ¿ok? Agobio. ¿A qué puede estar unido agobio? De a tristeza, a disgusto, a enojo, a disgusto, pero de desagrado, de no me agrada tal cosa, para que, vamos a decirle desagrado para que no se nos confunda, ¿ok? Si usted me dice, ay, María José, pero cuando dice la persona que se siente, me siento realizado, ok, pero realizado no es una emoción. ¿A qué puede ir realizado? Bueno, a felicidad y a sorpresa, ¿verdad? Me sorprendí de algo que me pasó, me hizo sentir muy contento y por eso me siento realizado. Vamos a ver, no sé, algún otro ejemplo. Aquí alguien que me diga un sentimiento. Hoy me siento con respecto a las emociones. Ninguno me va a decir un sentimiento. A ver, Angie, decime un sentimiento por ahí. ¿Yo te sentís? ¿Cómo te sentís hoy? Antes de la clase estaba ansiosa. Ajá, ok. Ahora ¿Y ahora cómo te sientes? muy feliz. Muy feliz. Ok, la felicidad es solita, ¿verdad? Feliz. Ahora te sentía muy ansiosa. Ansiosa va a miedo, porque no sabía qué pasaba, qué iba a pasar. Podría ir un poco a tristeza, de pensamientos de que si no salían bien las cosas, ¿verdad? Cada uno de ustedes tiene que desarmar su sentimiento, pero se dan cuenta que todos van unidos. Vamos a ver, nostálgica, nos dice por acá Ana Víquez. Ok, si te sientes nostálgica, ¿a qué emoción la puedes unir? Depende del tipo de nostalgia, felicidad, pero también a un poquito de tristeza. Ay, ese suspiro, ¿verdad? De la nostalgia, de que algo ya fue y ya no es. Tal vez hasta con miedo de lo que será. ¿Ok? Alegre, bueno, la alegría va muy asociada a la felicidad, es como un sinónimo de llamarle. Preocupación, dice José por acá, bueno, preocupado. ¿Preocupado qué puede ir unido, José? Al miedo de ver que no saber qué es lo que te pasa, pero a la vez tal vez un poco de enojo, ¿verdad? Digamos que estás preocupado por cómo le va a ir el año escolar a tu hijo porque el año pasado casi se queda. Entonces puede ir al miedo de que se vuelva a quedar y enojado de que no vaya a ponerse las pilas para pasar el año. ¿Ok? Ese tipo de preocupación. Preocupado por unos resultados de unos exámenes de sangre o médicos. ¿Ok? Entonces puede ir a miedo, unido a miedo de saber que me pueden decir que tengo una enfermedad y a tristeza de saber que puedo tener esa enfermedad o tristeza porque recordé que tal pariente también vivió esa enfermedad y por eso es que me están haciendo los estudios, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Abrumado, abrumado puede ir con la sorpresa, con el miedo, con la tristeza, ¿verdad? Según qué es lo que te está haciendo sentir abrumada. Culpabilidad, nos ponen por acá, el sentimiento de culpabilidad está generalmente asociado a tristeza, ¿verdad? De la situación que está pasando, al enojo conmigo mismo por lo que está pasando, ¿verdad? Por ahí.
Relajada, bueno, el sentirte relajada se une totalmente como a la felicidad, ¿verdad? De sentirte plena, entusiasmada, con vergüenza. El sentimiento de vergüenza puede ir unido al miedo, ¿verdad? De no saber qué es lo que pase, al desagrado, porque no me gusta hablar en público, entonces estoy sintiendo desagrado por esa situación y estoy sintiendo miedo de que pase algo, entonces me da vergüenza. Entonces ven como, y ahí hay miles como los colores, miles de sentimientos, pero todos esos sentimientos vienen de las 6 emociones básicas que sí están demostradas científicamente que nuestro cerebro tiene. ¿Ok? Y entonces aquí, ahí, como se los explico yo siempre, vamos a ver esto del cerebro en la palma de mi mano. Todos van a agarrar su palma de la mano, ¿ok? Y se la van a ver. Vamos a tomarla como de frente a nosotros. El dedo gordo lo vamos a meter acá adentro, ¿ok? Lo vamos a doblar. El dedo gordo se llama el hipotálamo. Cerebro límbico también se le conoce, ¿ok? Y entonces ahí es donde radican las emociones. No sé si han visto la película Intensamente. Si no, por ahí se las recomiendo. Toda la película de Intensamente pasa dentro del cerebro, pues sí, pero pasa en el hipotálamo, en el cerebro límbico, ¿ok? O en el sistema límbico también se le conoce. Ahí, dentro de nuestro cerebro está esa torre de control. Ahí están las 6 emociones. Cuando nacemos, nacemos con el enojo, por eso es que es la emoción más fácil de sentir y la más instintiva. Y nacemos, segundos después de nacer, o sea, nacemos con enojo porque nos sacaron de ese lugar en donde nos sentíamos seguros, que era pues el vientre materno, ¿verdad? En donde nada nos pasaba, en donde nos sentíamos protegidos, entonces siento enojo, y minutos después siento felicidad al poder sentir contacto con esa persona, que es parte de mi ser, porque cuando somos pequeños no vemos a mamá como una persona aparte. Mamá es parte, es mía, ¿verdad? O sea, no es que es mía, es que mamá soy yo. Entonces, pues, sentimos felicidad al sentir confort de estar cerca de mí yo, ¿verdad? De sentirme de nuevo completo. Entonces, son las 2 emociones totalmente primitivas, el enojo y la felicidad. Conforme pasa el tiempo, digas en unos meses, sale por ahí la tristeza, ¿verdad? Bueno, perdón, la tristeza sale unas horas después. ¿Por qué? Porque me quitan de mamá. Entonces me hace falta una parte de yo. No es que me quitaron a mamá como otro ser humano, sino que me están quitando otra vez una parte de mí. Entonces sale la tristeza. ¿Ok? Entonces son las 3 más primitivas, pero la tristeza va como un poquitito después. Luego de eso, sí, ya a los meses, nace lo que es el desagrado. Y nace, por ejemplo, cuando empezamos a sentir cosas, los chicos que van a estimulación, les ponen texturas, ¿verdad? Y les dicen a mamita que le pase con una plumita o que le ponga ciertas cosas más ásperas. Cuando empiezan ya a comer ciertos alimentos sólidos, empezamos a probar alimentos nuevos y hay cosas que me desagradan. Ahí es donde nace el desagrado. Luego el desagrado se va convirtiendo en algo más social y entonces me desagrada que me digan de X forma, me desagrada hablar en público, me desagrada andar en bicicleta, me desagrada cierto tono de voz, me desagrada ciertos programas. Ya el desagrado pasa a ser algo más de probar a algo más social, ¿verdad? De compartir con las personas y lo que no me gusta. Y después del desagrado, cuando ya uno empieza como a caminar y a explorar el mundo, y ya yo me doy cuenta que mamá no es mía, no es parte de mí, sino que ya más bien quiero que mamá se aísle, se aparte, porque ya yo quiero hacer mis cosas, porque quiero mi independencia, sale el miedo. ¿Por qué? Porque me caigo, porque de repente me asomo una grada y qué es lo que está pasando, porque de repente empiezo a explorar el mundo sin ese alguien a la par mía y me empiezo a sentir ese miedo de no saber qué es lo que pasa. Y así es como nacen todas las emociones de nosotros y nacen en esta parte de nuestro cerebro, regresando al ejemplo del sistema límbico, ¿ok? Supongamos que los nudillos, tanto estos de acá como estos de acá, son las conexiones cerebrales, o sea, la forma en la que nuestro cerebro se transfiere la información. Y si ustedes cierran su mano, se dan cuenta que los nudillos logran tocar con el dedo. Entonces nos damos cuenta cómo nuestro cerebro está conectado con las emociones. Y al final el cerebro envía información a todo el resto del cuerpo. ¿De qué manera? Supongamos que la muñeca es la médula espinal. Por acá voy a pasarlo al siguiente dibujito, que es donde lo tengo más listo. La muñeca es la médula espinal. Como ustedes saben, la médula espinal sale desde el cuello, ¿verdad? Baja totalmente por toda nuestra columna y de ella se desligan todos las terminales nerviosas que nos llevan a los diferentes sentidos. Entonces, sí, las emociones están conectadas con lo que veo, con lo que huelo, con lo que pruebo, con lo que escucho y con lo que siento. Y entonces de repente voy pasando por un lugar y hago,
porque resulta ser que el fulanito que iba pasando a la par mía huele exactamente igual que mi primer amor de colegio. Y lo logré recordar. Y me causó cierta emoción. O, ay, qué rico pan, que yo me declaro amante al pan. Entonces ya huelo la panadería y ya hasta hambre me da y ya me causa esa emoción de felicidad y recuerdo cuando mi abuelito me llevaba a la panadería de pequeña, etcétera, etcétera. O de repente veo algo, veo a alguien y me siento feliz o me siento enojado. De repente veo como alguien maltrata a un animal y como eso me desagrada, me hace sentir enojo, ¿verdad? De repente cuando estoy en la intimidad y entonces empiezo a tener contacto con esa persona, empiezo a sentir muchísimas cosas con solo tocarnos. Una vez hicieron un ejercicio en un taller en el que yo estaba, en donde nos hicieron a unos vendarnos los ojos y tener a otra persona al frente. Y esa persona nos empezó a tocar. La instrucción que le dieron a esa persona sin que nosotros nos diéramos cuenta era que nos tocara las manos nada más y los brazos, pero de una manera muy sensual o muy tranquila, ¿verdad? Obviamente estábamos todos entre profesionales y demás y luego hasta nos reíamos y decíamos que nos despertó ciertas cosas sin ser esa persona, sin saber quién nos tocaba, porque nos vendaron los ojos y no sabíamos si era mujer, si era hombre, si lo conocíamos, si no lo conocíamos, si casualmente porque habían parejas, eran parejas o si no eran parejas, no sabíamos nada, pero simplemente por la forma en la que nos tocaron, se activaron ciertas emociones, ciertos recuerdos, ciertas cosas en nosotros. ¿Ok? Entonces es por esto, porque el sistema límbico, que lo estamos representando en el dedo, está conectado al tallo cerebral, que va a la médula espinal y que va a todo nuestro cuerpo con todas las terminaciones nerviosas. Entonces por eso yo choco en la cama, el dedo gordito del pie o el dedo chiquitito del pie y quiero mentarle la madre a quien se me aparezca, ¿verdad? Y uno manda a cortar la pata de la cama del enojo que sentí por el dolor que sentí, ¿verdad? Ahora, la diferencia de nosotros, los seres humanos, con el resto de los animales, porque recordando un poquitito la clase de ciencias, los seres humanos estamos dentro del reino animal, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿por qué es que logramos gobernar el mundo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos diferencia de un león? Si a mí me pone usted frente a un león, sí, el león es más fuerte, me va a matar, porque es que yo logré gobernar el mundo. Bueno, porque tenemos justo esta parte de las uñas que se llama lóbulos frontales en el cerebro. Y los lóbulos frontales son los que nos dan el razonamiento. Entonces, son los que nos han dicho, mira, el león es más fuerte que vos, pero crea cierta arma, que al inicio eran como ciertas púas, y podés matarlo con eso. Mira, el león es más fuerte, pero simplemente escóndete de él, ¿verdad? El razonamiento es lo que nos dice, mira, vas muy rápido, bájale la velocidad al carro. Quiero matar a mi hijo porque me acaba de quebrar el jarrón, que era el último recuerdo que yo tenía de mi abuela. Pero el razonamiento me dice, no lo puedes matar. Respira profundo, andate de la vista de él y regresa. Eso es el razonamiento, lo que nos hace más inteligentes en ese sentido que otros animales. Y por eso hemos logrado gobernar el mundo. Porque a pesar de que los rinocerontes son asesinos y más grandes, a pesar de que los elefantes son más grandes y también se vuelven asesinos y se sienten atemorizados, a pesar de los leones, hemos logrado utilizar nuestro razonamiento para encontrar cómo hacer cosas que nos ayuden a ganarles, ¿verdad? Desde púas en algún momento hasta hoy en día armas que con un disparo les inyectan algún somnífero en un zoológico cuando el animal quiere atacar, ¿verdad? Entonces después, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando, se acuerdan que les dije en algún momento que la emoción del enojo era la primera en que teníamos y era la más primitiva? Entonces usted me va a decir, María José, pero hay gente que pierde el control. Yo he visto en las noticias que hay gente que ha matado a otra por un espacio de un parqueo. No nos vayamos muy atrás. No sé si han visto las noticias la noche de ayer o el día de hoy, de la balacera que hubo dentro de un autobús, ¿verdad? Un asaltante se subió a un bus amenazando con un arma y iba dentro del bus un oficial de seguridad privada que tenía portado un arma y ante la frustración tan grande y el enojo tan grande que sentía, disparó su arma y entonces empezó un duelo de balas dentro del bus y bueno, fallecieron 2 personas. Dentro de ellas el asaltante, pero también una señora inocente que iba en el bus, que no tenía ni vela en el entierro, como dice el tico. Hay otra persona hospitalizada y el mismo oficial también que disparó está hospitalizado esperando a recuperación y la señora a cirugías. Entonces usted me va a decir, tan inteligentes no somos, María José, ¿verdad? Porque a veces hacemos cosas incoherentes.
¿Por qué? Porque cuando el enojo se activa, que es nuestra emoción más primitiva, el autor de esta teoría, eso no me lo inventé yo, eso es toda una teoría, el autor de la teoría dice se destapa. Yo le digo al tico, al cristiano, se desconecta. Es como si usted bajara los fuses de su casa. No sé si les ha pasado, que se va los breakers. Que usted dice, se fue el breaker, prendimos la ducha, prendimos la cocina, la olla rosera, el microondas y ¡plá! Se dispara. Se fue el breaker. Entonces, cuando estamos muy, muy enojados y no logramos contener ese enojo, se dispara el breaker, lo que hace que nuestro cerebro se desconecte y adivinen qué, si mis uñas, que son mi lóbulo frontal, no están tocando mi sistema límbico, no hay razonamiento que lo detenga y voy a actuar exactamente igual que un animal. ¿Y cómo actúa un animal? Instinto de sobrevivencia. O huyo o ataco. Si yo me siento más indefensa que la situación, voy a huir. Pero si yo me siento con más poder en la situación, voy a atacar y voy a atacar de manera letal. Ese oficial ayer en el bus se sintió más empoderado porque él dijo, yo tengo un arma y soy oficial, sé cómo manejarla. Y por eso atacó. Sin darse cuenta en ese momento porque la mente se nubla de todo lo que hay alrededor. Más personas, un carro en movimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por eso es que cuando me destapo, tal vez le pegué a mi hijo y le dejé marcas y luego me arrepiento de lo que hago. Por eso es que cuando me destapo, de repente tiré cosas que estaban en mi escritorio y cuando ya me tranquilicé, y cuando ya me tranquilizo es como que si subieran otra vez ese breaker, mi cerebro se vuelve a conectar, empiezo a analizar y a decir, uy, ¿qué hice? ¿Verdad? Esto no debió ser así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de evitar que nos desconectemos. Un ataque de pánico es un desconecte. Y por eso hay personas que en el ataque de pánico se ponen muy agresivas, porque sacan al final su instinto. O huyo o ataco. ¿Ok? Y ahora sí, un poquito de las técnicas. Ya usted nos explicó mucho y todo súper bien, pero ¿cómo controlamos esto? La técnica principal, y ya ustedes sabiendo que las emociones están conectadas a nuestro cuerpo, es la respiración. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a huir o a atacar, que es lo que la ansiedad me está diciendo, huyamos de la situación porque tenemos miedo de hablar en público, o ataquemos a fulanito o a fulanita ante X circunstancia, ¿verdad? Lo que yo hago es preparar al cuerpo, como me pongo súper instintiva, preparar al cuerpo para esto. ¿Y cómo preparo el cuerpo para esto? Mi cerebro le manda una señal al corazón de bombeo de sangre más rápido. Porque si soy animal, tengo que correr, o sea, suponiendo desde el instinto animal, tengo que correr mucho. Y para correr mucho, mis músculos tienen que estar preparados para correr. Y para que mis músculos estén preparados para correr, tengo que bombear sangre más rápido. Al bombear sangre más rápido, químicamente los músculos se tensan y se preparan para una competencia. Entonces, si yo respiro como tiene que ser, es como el antídoto. ¿Okay? El corazón va a 200,000 por hora y va rapidísimo y se siente que, entonces, por esa misma reacción de taquicardia, usted empieza a respirar. Viene la hiperventilación. Y empieza entonces a decir mi cuerpo tiene que sacar o empieza a sudar. Pero vamos a botar ciertas toxinas porque el cuerpo tiene que huir, ¿verdad? Y entonces de repente, como no hubo nada y como yo no salí corriendo, me queda el mono y me arratono por las noches. ¿Por qué? Porque mi cuerpo se preparó para una carrera que no di. Entonces ahí es donde vienen todas la sintomatología de la ansiedad. Entonces todo empieza por respirar. ¿Cómo respiramos? Por la nariz. Sostenemos y botamos por la boca. En cuentas de 3. Mientras que respiro, 1, 2, 3. Sostengo, 1, 2, 3. Boto en 1, 2, 3. ¿Ok? Cuando ustedes ya dominen la cuenta de 3, pasan a una cuenta de 5. Cuando ya dominen la cuenta de 5, pasan a una cuenta de 7. Cuando ya dominen la cuenta de 7, pasan a una de 10. Y la gente súper especialista, como la que hace yoga y demás, logran hasta cuentas de 20. Yo siento que me ahogo. Ya 20 yo ni siquiera lo he logrado. Pero imagínense qué tan importante la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es el antídoto a nuestro corazón. Nuestro corazón está bombeando sangre muy rápido. Y yo con la respiración, al entrar más oxígeno a mi cuerpo, lo que le estoy diciendo es, relájate. No vamos a correr. No hay ninguna maratón. No vamos a huir de ningún león. Relájate. Y entonces,
La ansiedad, en vez de hacerse grande, al ver que mi cuerpo está sudando, está teniendo taquicardia, empieza a decir, mira, pensá, María José, en vez de desconectarte, te mantienes conectado y empiezas a razonar. Y vas a hacer un plan para prepararte. Cuando razonas, te das cuenta que muchas de las cosas son incoherentes, son tontas, y cuando son reales, como el ejemplo que les di del trabajo, lo que tenemos que entonces hacer un plan. Hay una diferencia entre la palabra preocupación y ocuparse. Preocupación, o sea, lo que está antes de ocuparme. Y generalmente lo que yo hago como ser humano antes de ocuparme es parecer la gallina, de un lado a otro, de un lado a otro. O sea, nada. La preocupación tiene que ser esa alerta de esa llamita de incendio que te dice, algo está pasando, preocúpate por esto, preocúpate porque no hay plata para fin de mes, ¿ok? Pero ya deja la preocupación ahí. Yo nada gano con que la alarma suene si los bomberos no llegan, ¿verdad? ¿Qué es ocuparte? Llamar a los bomberos para que apaguen el incendio. ¿Qué es ocuparte? Bueno, ¿qué restricciones vas a tener o qué cosas puedes hacer para alcanzar la meta económica de la quincena para que al final de mes tengas todo en casa? ¿Cómo te vas a ocupar de la situación? Dejemos de preocuparnos porque nada más produce ansiedad. Paremos la preocupación, usémosla como esa alerta que nos enciende y pasémosla a ocupación. Como te digo, si al final no puedes, porque estás muy, muy estresado, confía en alguien que sea esa luz, esa luz de razonamiento, esa conciencia pensante para vos. Y pues bueno, por acá, tomando en cuenta que hay algunas personas, y como les dije, todos nos entran por las emociones, por los sentimientos, por los diferentes, por el tacto, por el gusto, por el olfato. Queríamos unir a esto también, porque soy partidaria, porque en mi consulta utilizo todo lo que es la aromaterapia, y no solo a nivel de un difusor, sino que también se lo he puesto a mis pacientes para que puedan relajarse y demás, porque como les dije, los sentidos están siempre súper abiertos. Es aquí donde yo le doy este pase a Angie, para que Angie nos cuente un poquito más como consultora de bienestar sobre cómo algunos aceites esenciales en nuestra vida nos pueden ayudar a lo que es el manejo del estrés, de la ansiedad y de las depresiones, porque activando todos nuestros sentidos podemos salir de esto. Ojo, que sí yo quiero dejar claro y que las dos quedamos de acuerdo de esto, que no son mágicos, ¿verdad? Hay que ser perseverante, uno, y dos, revisar todas nuestras patitas. El ser humano es biopsicosocial espiritual. O sea, somos un banco de 4 patas. La parte biológica, la parte espiritual, que todos creemos en algo, si creemos en Dios, ahí vamos. Los que dicen que son ateos, en algo creen, en el horóscopo chino, en Buda, en los reptilianos, pero todos como seres humanos depositamos nuestra creencia en algo que no es tan tangible, eso se llama espiritualidad. La psicología, ¿verdad? Psico, y lo social, la parte social. Si un ser humano es totalmente aislado, muere, ¿ok? Entonces, si alguna de nuestras patitas no está bien, somos un banquito cojo, ¿verdad? Entonces aquí como no todo es mágico, venir a terapia no es mágico. Si al final de la terapia yo no sigo las herramientas que el terapeuta o yo no avanzo con el terapeuta, utilizar las esencias no son mágicas. Si yo no pongo también de mi parte, ¿verdad? Si yo no soy perseverante, entonces por acá decirles esto, no todo es mágico, todo va de la mano porque somos unos seres únicos, integrados, que todos nuestros ámbitos tienen que estar bien para que nos sintamos bien como seres humanos, pero esto es de grandísima ayuda y les puede ayudar a ustedes muchísimo cuando sufren de estrés, cuando sufren de depresión y cuando sufren de ansiedad. Espero que les haya gustado bastante. No sé, al final creo que vamos a abrir tal vez un espacio como de consultas y demás, pero vamos ahora sí a la parte que Angie nos tiene por acá. Gracias, Mari. Bueno, y no voy a tomarles mucho tiempo porque no les queremos generar más ansiedad y estrés, ¿verdad? Con todos los quehaceres, pero sí queríamos agregar esta tip que voy a compartir otros más que también apoyan junto con la respiración y lo que comentaba Mari para poder apoyarnos en el manejo del estrés, ansiedad y depresión. Y acá, bueno, Mari por eso hacía preguntas al inicio para involucrarlos, para que podamos ver que no somos los únicos. Y digo somos porque yo también lo pasé, les decía al inicio, me tardó 1 año y medio, casi 2 años poder aceptarlo. En mi caso también venía por un tema psicológico, yo empecé a ir a terapia con otra persona, empecé a darme cuenta de muchas cosas y eso empezó a generar muchos pensamientos que no supe cómo trabajar.
Luego viene una parte biológica donde también hay cambio hormonal, ¿verdad? Y todo un manejo de hormonas que no controladas pues empezaron a generar una depresión. Desde hace 6 años soy usuaria y amante de los aceites esenciales y vamos a mencionar también que nosotros los que vamos a comentar es acerca de los de doTERRA, que son los que yo decidí optar para utilizarlos en mi familia por la pureza que tienen. Y esto me llevó a entender y apoyarme a recibir tanta información y darme cuenta de que no era la única. Hacemos unos estudios donde recibimos, o sea, cientos de personas en un año y la gran mayoría, por no decir casi que el 90%, viene por estrés, ansiedad e insomnio o depresión, porque el insomnio es una de las consecuencias. Y acá podemos ver que 3 de cada 10 personas a nivel mundial padecen de insomnio. Y está en constante aumento y después de la pandemia pues creció bastante más. Y 1 de cada 13 personas tienen algún desorden de ansiedad. Esto ocasiona, pasas Mari, porfa. Esto hace que pues vayamos perdiendo la capacidad de sueño y con el estrés, ansiedad, depresión, los aceites, la aromaterapia. Mari decía, ¿verdad? Que a nivel del cerebro, cómo conectamos nuestras emociones y nuestra parte física a un olor o a un tacto. Y ahí es donde los aceites esenciales nos apoyan. Acá de hecho tengo uno que está ahí con el Breathe, porque nos abre las vías respiratorias y eso hace que ahora que tenía un poco de ansiedad por la clase, entonces empiezo a respirar rápido, entonces ya me voy a trabar, voy a hablar muy rápido, ¿verdad? Se me seca la boca, bueno, utilizo un aceite que me permite respirar, abrir mis vías respiratorias y poder pues fluir con esto, ¿verdad? El sistema, también nuestro cuerpo, y Mari lo comentaba, perdón, las conexiones emocionales con los olores, a mí me pasa mucho, sí que hay un aceite esencial que me recuerda a mi abuelita. Y lo que decía Mari, no todos conectamos igual. Cuando mi esposo lo olió, es como, ¿qué es ese perfume? Huele a abuelita. O sea, no tiene nada malo, pero usted es joven, es como, ¿cómo lo va a usar de perfume? Y yo pues estaba encantada porque a mí me conectaba con mi abuelita. Luego empezamos a trabajar también, a conocer un poquito más de estas conexiones, de todas estas capacidades que tienen y nos dimos cuenta de cómo nos apoyan también a la hora de dormir. Porque vamos a hablar ahorita meramente del sueño, porque eh, nuestro cerebro trabaja durante la noche. Entonces, lo que decía María ahora, que a veces dormimos largas horas y decimos, pero no descansé, pero siento que no dormí nada, pero ¿cómo es posible? Me siento agotada, no quiero levantarme. Bueno, porque cuando nosotros descansamos, el cuerpo y el cerebro está procesando información. Y si la información que estamos llevando a nuestro cerebro es negativa, pues todo ese proceso en el sueño también va a ser negativo. El cerebro debería ordenar durante nuestras horas de sueño, ordena toda esta información para que podamos rendir en aprendizaje y memoria. Y vimos que uno de los síntomas, ¿verdad? Mari comentaba de que pérdida de memoria, estoy buscando algo, no encuentro las llaves y estaban justo ahí a la par, pero no las vi o, no o tal vez no estaban tan visibles, pero no logro recordar dónde es, porque justamente por el estrés que vamos ocasionando cuando esto se hace a muy largo plazo, pues afecta nuestro sueño, nuestro cerebro no regenera y vamos perdiendo esa memoria o tal vez la capacidad de concentración, ¿verdad? Tenemos muchas personas también que dicen es que no logro concentrarme, no hay forma de que conecte, porque durante el sueño, pues el cerebro no está permitiéndose hacer este trabajo. Rejuvenece células, y aquí que Mario decía el tema de rejuvenecer, me encantó porque el actor Chris, el que hace Thor, creo que todos lo conocemos, ¿verdad? Y pues es una persona físicamente conocida por ser muy hermosa. Pues resulta que hace poco vi que tenía una serie en Netflix y me encantó porque él conectaba esta parte del estrés. Resulta que él empezó a buscar atención porque, no porque estaba estresado,
no porque sabía que tenía ansiedad o depresión, no, porque se sentía viejo. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, semejante escultura. Pues sí, él se sentía, estaba muy preocupado porque se veía y se sentía viejo. Ya pues siendo Thor, ¿verdad? Pues necesita mucho tema físico, mucho musculatura. Y ahí voy al siguiente paso que dice, el sueño relaja músculos. Este hombre necesita mucho músculo y no lo estaba logrando porque no estaba durmiendo. Y cuando él va a estudiar por qué no estaba durmiendo, pues llega este estrés crónico que venía de un miedo. El miedo a no tener el cuerpo para seguir ese tipo de películas o que no lo contrataran. Y me encanta, ¿verdad? Que Mari daba estos ejemplos porque nosotros lo vemos en que a ese tipo de personas no les pasa esto. Eso me pasa a mí porque dependo de un salario o creo que dependo de un salario. Esas personas con mucha plata, ¿verdad? Muchas, su famosidad, no les pasan estas cosas, pues sí, también les pasa y ahí es ver, ¿verdad? Que el dinero tampoco es motivo de no tener estrés. Él no estaba él no estaba restaurando ni renovando sus células y efectivamente, vean la película para que vean que no estoy inventando la serie, perdón, físicamente se ve diferente. El estrés ocasiona eso en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar nuestro sueño? Y por ende que lo podamos utilizar también para el manejo del estrés en temas de ansiedad y depresión. Seguimos, Mari. Algunos de los tips que ya son muy conocidos, muchos muy escuchados y demás, pero siempre es importante reiterarlos porque a pesar de que lo conozcamos, lo que decía Mari, podemos ir al psicólogo, podemos utilizar los aceites como un apoyo, la aromaterapia no solo en la parte olfativa, ¿verdad? Sino también en la parte de tacto, pero si no lo acompañamos y como María decía, tenemos 4 banquitas, bueno, nuestro cuerpo también necesita de la alimentación, del ejercicio, por acá algunos tips para un sueño reparador en la parte de alimentos, porque él también lo mencionaba en esta serie, ¿verdad? Que lo que comemos, lo que respiramos va a hacer que el oxígeno y todos los nutrientes lleguen a nuestro cerebro. Si no le damos los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo funcione, pues nuestro cerebro tampoco va a tener la energía para procesar y mandar toda nuestra sangre. La parte del deporte. Y acá pues puse una imagen que no solo del tema de familia, sino las edades. No importa si somos niños, adolescentes o adultos, en toda edad el estrés, la ansiedad o la depresión pueden estar presentes. Y el ejercicio pues habilita que nosotros podamos respirar un poco mejor. No sé de ustedes, ahora que Mari decía yoga, yo practiqué yoga por algunos años y ahora que tenía que regresar, yo decía, de momento no. ¿Por qué? Porque para mí el yoga requiere mucha concentración para yo poder hacer una postura y para eso pues necesito estar presente, consciente, totalmente ahí. Y pues en este momento de mi vida esa no es una opción, entonces eh, es muy importante, no solo en el yoga, no sé ustedes en algún otro deporte, pero para mí cuando hago deporte estoy ahí, no pienso en nada más. Entonces, no sé, los que alzan pesas, pues si estoy alzando una pesa y estoy pensando, como decía Mari, en todo lo futuro que no ha pasado, pero yo creo catastrófico que va a pasar, ni suelto se me va la pesa y pues se me caen los pies y hasta ahí llegué, ¿verdad? O sea, tengo que estar ahí concentrado. Entonces, el ejercicio nos va a ayudar para respirar, para liberar endorfinas y todas estas hormonas que el cuerpo le ayudan a producir felicidad también. Un baño y ponía la rana porque de como el meme, ¿verdad? Que en Costa Rica usamos mucho, es que, ¿verdad? A veces tal cosa y se me pasa. Bueno, en los baños también podemos relajarnos, que se nos pase. Ahorita vamos a ver algunos aceites que podemos apoyarnos también en el baño. Otra recomendación muy importante y mucho más en los chicos, el efecto de las pantallas. Visualmente, se recomienda al menos 1 hora antes de ir a dormir, desconectar, apagar todas las pantallas, inclusive las lucecitas estos de los televisores, hasta los relojes estos inteligentes, porque la luz de las pantallas tienen un efecto similar al del sol y lo que genera es alerta, debo estar despierto, es de día, tengo que hacer alguna tarea. Entonces, eso no permite que el cuerpo y el cerebro empiece a generar la hormona de la melatonina, que es la que nos induce al sueño. Y lo decía Mario, me puse el vino y la cerveza, que para muchos más bien es, no, el vinito me manda a dormir, a mí me produce sueño,
Pero si estamos en ataques, estamos en momentos de crisis, no es recomendable los insumos de alcohol, de cafeína, teína, ¿verdad? Ahora que María decía el chocolate, efectivamente, o sea, el chocolate trae muchísima azúcar, no el cacao, sino estos que ya vienen en paquetitos. Y pues eso, en horas de la noche, cuando debemos inducir nuestro cuerpo al sueño, no es recomendable consumirlos. Ahora, ¿en dónde metemos aquí el apoyo de la aromaterapia? En todos, porque los aceites esenciales tenemos en apoyo a la digestión para que nuestro sistema también esté limpio, la sangre pueda llevar el oxígeno correcto y los nutrientes correctos al cerebro. También tenemos para el ejercicio, para apoyarnos en la rutina de ejercicio, pero yo quería también ampliarles en los efectos calmantes. ¿Qué son ésteres? Son el componente químico que hace de estas plantas. Los aceites vienen de las plantas, de hojas, de raíces, de los tallos. Y no sé cuántos de ustedes también, recordando, hoy es un día de recordar a los abuelitos, yo estoy visitando a los míos, caí de sorpresa. Y si uno tenía algún dolor, ¿verdad? O recuerdo en los velorios, al menos acá en Limón, que lo mandaban a uno a tomar 7 azares o la manzanilla que puse acá, ¿verdad? Si uno estaba como muy estresado, si estaba muy preocupado, entonces un tecito de manzanilla, esas cosas relajan. Entonces, eso es lo que también hacen los aceites. Este tipo de aceites como la lavanda, la manzanilla, el ylang ylang son hojas que contienen efectos calmantes, relajantes sobre el estado de ánimo. Y ahí es lo que Mari decía, la conexión de la respiración. Acá puse, ¿verdad? Que es inhalar, o sea, la inhalación de un aceite esencial induce una respuesta en el cuerpo. 22 segundos toma el efecto de oler un aceite para que llegue al cerebro. 22 segundos. 20 minutos para que llegue al torrente sanguíneo y de ahí 20 minutos al resto del cuerpo por medio del torrente sanguíneo. Esto va a hacer que podamos dormir porque vamos a tener una respuesta interna, ¿verdad? Que nos va a alentar, que nos va a inducir, que nos va a relajar a un sueño reparador. Y en la mañana, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una asociación positiva y de ahí lo que Mari decía de el efecto, ¿verdad? De no creer el tema de que los milagros de que es, ay, esto me hizo o aquello me hizo, ¿verdad? La terapia, los aceites, el manejo de los pensamientos, todo debe ir alineado para que genere una asociación positiva, porque después de un sueño reparador, pues el aroma también genera ánimo, un buen ánimo en el cerebro. Cuando no dormimos bien, nos dicen en el trabajo, ¿verdad? Se majó aquellas. Disculpen ahí el francés, pero porque de verdad, o sea, lo relacionamos, ¿verdad? Cuando no dormimos bien, nos levantamos de mal humor y ya desde ahí empieza pues todo el estrés del día. Y repetir. Esta asociación positiva no se va a dar si no lo repetimos, si no creamos hábitos. Entonces, aceites como el Adaptive durante el día van a dar una sensación, un estado de ánimo de satisfacción, de subir un poquito el ánimo. El Serenity, que está por el otro lado, más bien es relajante, es calmante, se recomienda mucho para la noche. Y no puse acá aceites para durante el día porque quería enfocarme en el tema de sueño, pero también a mí me encanta mucho mezclar cítricos. Hay personas que le encantan la lavanda, ¿verdad? Porque el aroma floral y que la casa, ¿verdad? Lo que producen emociones. En mi caso es los cítricos. Entonces, el aceite de menta, la naranja silvestre. Hace poco, y yo por eso relaciono el estrés con la parte laboral, porque por lo menos ahorita sí es como lo que más, o sea, de verdad, es lo que yo asocio como al estrés, tal vez al que no he logrado como controlar. Y tenía que concentrarme y no lo lograba, estaba bloqueada. Entonces puse en mi difusor una mezcla con incienso, que el incienso es el rey de los aceites y acá esto es prehistórico, así como la psicología decía Mari, gracias a Dios porque existe. Bueno, gracias a los que somos creyentes, a Jesús le dieron incienso y mirra, que son aceites esenciales muy valorados por el efecto que tienen en nuestra salud. Y a mí ese me encanta, es de mis favoritos, el incienso lo mezclé con hierbabuena, menta y naranja silvestre.
Y, o sea, todo salió, el trabajo, la concentración y de verdad que han sido de muchísimo apoyo. Lo que les decía, yo tardé mucho tiempo en aceptar que estaba en esta condición. Teniendo los aceites, no los utilizaba para ese enfoque porque no, ¿verdad? Lo que me pasa es otra cosa, pero una vez los empecé a aplicar para dormir mejor, en la mañana ya cuando venía algún pensamiento, apoyarme a respirar, apoyarme a esta parte de la concentración que les comentaba. Entonces ya cuando me concentraba, lograba una tarea y ya también el pensamiento negativo pues se va porque ya cumplí la tarea que tenía que cumplir y entonces ya me animo, me doy ánimo a mí misma, las porras y poco a poco pues me animo, me aliento a seguir con la siguiente sin el temor de lo que va a pasar. Si alguno de ustedes está pasando ahorita o conoce a alguien en alguna de estas situaciones y vi que estaban pidiendo la presentación, entonces si gustas pasar a la siguiente, Mari, y con esto ya vamos a ir cerrando para no interrumpirles más la noche. Acá está el contacto de Mari. Cierro como empecé. Empecemos a normalizar el concepto, empecemos a normalizar que esto sí existe y existe más de lo que nos gustaría, está a la par, está dentro de nosotros mismos a veces, en algunos momentos de nuestras vidas, pero no normalicemos que hay que vivir así. Si conocen a alguien o si ustedes mismos, les instamos a que busquen apoyo. Acá, ¿verdad? Está el contacto de Mari y también, bueno, dejamos nuestras páginas, están en Instagram y en Facebook, para que también los que todavía no conocen de los aceites puedan, van a encontrar ahí muchísima información de cómo estos nos pueden apoyar en muchas áreas de nuestra vida, pero queremos que sea de mucho apoyo en estas 3 áreas que tanto está afectando a la sociedad. Así que muchísimas gracias Mari por la charla, yo quedo súper encantada y El estoy tema es segura que... súper amplio, más bien, definitivamente hay que, yo les diría, hay que partirlo por pedacitos y como que Ujú. enfocarnos en uno solo por chalita, pero súper contenta de estar aquí con ustedes. Espero, yo siempre digo, con que uno llegue a una o una palabra, le quede a la persona por ahí dando vueltas, me doy Ujú. por satisfecha. Ok. Agradecerles por su atención, por el tiempo que tuvieron por acá el día de hoy y nada, tanto Angie como yo quedamos pues a su servicio por estos medios de contacto que los dejamos por acá. Muchas gracias y buenas noches. Voy a tener acá.